15 minutos de fama hoy con Emilia Grisoni para hablar sobre Isabel Allende. Emilia, bienvenida. Hola, a este espacio gracias. por primera vez. Sí, estoy contenta de estar acá en la columna de cultura hablando de libros, más específicamente igual hoy de una autora de Isabel Allende. También vamos a hablar un poco de su novela más conocida, que es La Casa de los Espíritus. Bueno, ella va a venir ahora a Uruguay en el marco de la 47ª Feria del Libro, que se llevará a cabo en Montevideo desde el 25 hasta el 12 de octubre. La escritora chilena Isabel Allende será la encargada de abrir este evento en una conversación con Blanca Rodríguez en el Teatro Solís. Tremendo evento. Sí, tremendo. Bueno, igual la Feria del Libro promete mucho. Este año van a haber otras escritoras también como Mónica Ojeda, Fernanda Ampuero, Claudia Piñeiro, Rosa Montero, así que hay que estar atentos por ahí. Y bueno, esta visita de Isabel Allende va a ser el jueves a las 19 horas. Es gratuita. De igual forma, las entradas se agotaron enseguida. Nos estoy contando la peripecia. Sí, hice una fila de 1 hora que se puso un poco salvaje porque se agotaron las entradas y estábamos todos en la puerta queriendo entradas, yo y muchas señoras más. Emilia Grisoni peleando con una jubilada. Sí, tal cual. Ese dato es importante, Emilia. Es un dato importante, pero se consiguió. Lo ha dado todo, consiguió la entrada. De igual forma, la Intendencia de Montevideo va a hacer una transmisión en vivo ese día en la Sala Roja para que quienes no pudieron conseguir entradas de igual forma puedan vivir la experiencia en vivo. Y bueno, hoy vamos a hablar de esta autora, que es una autora muy importante, que ha trascendido generaciones y que a mí me llama mucho la atención porque creo que fue una pieza clave que transformó el campo de la literatura para las mujeres en Latinoamérica. Primero, bueno, ¿quién es Isabel Allende? Que ya la mayoría de las personas deben tenerla por lo menos de nombre. Ella es principalmente conocida y renombrada por su éxito internacional. Se trata de la escritora viva más leída del mundo. Hoy, a sus 83 años, ha vendido más de 70 millones de ejemplares a nivel global y sus 28 libros se han traducido a más de 40 idiomas. Pero más allá de los exorbitantes números, me parece importante hablar de Isabel Allende como uno de los pilares fundamentales en la literatura identitaria de América Latina, ya que muchas de sus obras se han convertido en clásicos. Y como una mujer que ocupó la escena global en un campo que hasta el momento era principalmente dominado por hombres. Creo que Isabel Allende tiene mucho esto de que capaz es como algo que relacionamos mucho con nuestras madres o con nuestras abuelas. Yo por lo menos en mi casa siempre hubo libros de ella, o tengo muchos conocidos que me dicen, sí, en mi casa tipo nunca la leí, pero mi madre retiene libros. Que están ahí, los ves, pero capaz que de capaz más chica no te llaman tanto la atención. Claro, sí. A mí me pasó eso con La Casa de los Espíritus, como que siempre lo tuve ahí hasta que el año pasado lo leí y me encantó. Bueno, Isabel Allende originalmente nació en Perú, pero a sus 3 años se fue a vivir a Chile con su madre, donde vivió la mayor parte de su vida, y su escritura profesional comenzó cuando tenía 25 años como periodista en una revista, Paula, y no fue hasta que ella se ve obligada a exiliarse en dictadura. Ella se exilia en Venezuela. Bueno, Isabel Allende es la sobrina de Salvador Allende, el presidente que fue derrocado en la dictadura. Ella se ve obligada a exiliarse y es allí que comienza su primera novela, La Casa de los Espíritus. Es un libro que empezó originalmente como una carta dedicada a su abuelo y más tarde se transformaría en una novela. Fue un libro que fue un éxito instantáneo, que la impulsó a la fama, pero que además se convirtió en un clásico. Y yo creo que se convirtió en un clásico por la cercanía identitaria que logró. Es un libro con un gran peso político e histórico, en el cual ya ahondaremos, y que supo retratar la realidad de un continente muy marcado por las desigualdades, por el machismo, por las crisis y por las dictaduras. Pero que a diferencia de otros fenómenos de la región que surgieron también en esta misma época, Isabel Allende cuenta la historia con voz de mujer, de mujeres. Y es algo que hasta el momento no se veía mucho. Como mencioné anteriormente, el campo de la literatura en el siglo XX, a lo largo de la historia en general, la verdad, fue un territorio dominado por hombres. Y no porque las mujeres no escribieran, de hecho las mujeres siempre escribieron, pero eran abismales las dificultades para que ellas sean escuchadas, leídas y tomadas en serio. Los libros de las mujeres siempre se editaban en ediciones pequeñas, no se enseñaban en universidades, se distribuían muy mal y su presencia y sus obras siempre fueron eclipsadas por figuras masculinas. Esto pasó, por ejemplo, con Silvina Ocampo, que hoy en día sí es reconocida como una de las cuentistas más importantes del siglo pasado, pero en su momento siempre estuvo bajo la sombra de Borges, bajo la sombra de Bioy Casares, o Alfonsina Storni, que también publicó muchas de sus obras bajo un seudónimo masculino. Bueno, J.K. Rowling, sin ir más lejos, en los 90, 80 también. Y lo que pasó en la década del 60 y la década del 70
fue la llegada del famoso boom latinoamericano, toda esta corriente de escritores como García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, que, bueno, yo soy de quienes opinan, al igual que otros pensadores y escritores como Rosa Montero, Mario Benedetti, que han hablado de esto, que esa etiqueta de un latinoamericano en realidad fue más como una estrategia de marketing, podríamos decir, que se usó para vender la literatura latinoamericana en Europa. Y funcionó, porque de hecho les fue muy bien, pero al mismo tiempo le hizo daño a la literatura en el sentido de que redujo toda la riqueza de un continente a 3 figuras, o sea, García Márquez, Vargas Llosa y Cortázar, que son buenísimos, o sea, no digo que no, pero son todos hombres. Hasta que en 1982, con la llegada de La Casa de los Espíritus, el panorama cambió totalmente, porque fue un libro que fue un bestseller internacional instantáneo, tuvo un éxito bastante inesperado, y esto hizo que las editoriales se dieran cuenta de que hay un gran público lector femenino, y también había una carente necesidad de este público femenino de consumir libros escritos por mujeres que hablen sobre las mujeres. Las mujeres buscaban protagonistas femeninas fuertes, profundas, con identidad, que no sean como una decoración a merced del desarrollo del protagonista, que era algo que no se veía mucho. Entonces podríamos decir que La Casa de los Espíritus en ese sentido fue medio como un libro bisagra que abrió el abanico y fue precursor de que se desencadenara una nueva ola de escritoras mujeres. En los 90, por ejemplo, Ángeles Mastretta, Marcela Serrano, comenzamos a ver mujeres que narran, que cuentan la historia y los sucesos políticos desde sus perspectivas. Vemos, por ejemplo, en las obras de Marcela Serrano, por primera vez, conversaciones entre amigas que problematizan cosas que hasta el momento no se cuestionaban, como la maternidad, el sexo, las desigualdades, el rol de la mujer, el matrimonio, el trabajo. Y bueno, hoy en día no podemos decir tampoco que la literatura latinoamericana esté dominada por mujeres, porque escribir siendo mujer y ser tomada en serio sigue siendo difícil, pero sí nos encontramos en un momento donde las mujeres están ganando mucho campo en lo que es la literatura latinoamericana y tienen una enorme recepción. Incluso se está dando un fenómeno bastante particular ahora en esta región, que es como una creciente apogeo de lo que es el terror, escrito por mujeres. Las mujeres están empezando a usar el horror, lo extraño, lo inusual. Incluso juegan mucho con leyendas urbanas para denunciar desigualdades e injusticias. Algunos ejemplos de estos son, por ejemplo, Mariana Enríquez. Estaba pensando eso. Sí, Samantha Schweblin, Tamara Silva, uruguaya, Mónica Ojeda, que también va a estar ahora en la Feria del Libro. Y por eso creo que es un libro que fue muy importante en ese sentido, porque por primera vez se reconoció como, por parte de las editoriales, esto, las mujeres están buscando leer a mujeres. Y que no es lo mismo como lector, ¿no? Como lectora, encontrarse con una mujer descrita por una mujer. Sí, obvio, No, cambia hay totalmente. Es como poner también en el centro las cuestiones que a nosotras nos interpelan y de las que nunca se habían hablado. Incluso también, bueno, se demostró que hay estudios sobre esto, no tengo justo las cifras como para poder decirlo, pero sí, las mujeres leemos mucha más ficción a veces que los hombres. Eso... No, y también como sujetas de un montón Sí. de cosas, sujetas de derechos, sujetas de deseos, sujetas de un montón de como cualidades que se nos han sido despojadas en la literatura escrita por hombres, ¿no? Sí, sí, sí. Y tener como una identidad, como personajes con profundidad, con historia, esto de que no sean como la decoración alrededor Exacto. del personaje masculino, el héroe, el que lleva a cabo toda la novela. La mujer florero. Claro, algo así. Y bueno, La Casa de los Espíritus es un libro que hace esto. Si bien la columna vertebral de todo el libro, digamos, es Esteban Trueba, el libro está contado por 3 mujeres, que son 3 generaciones de mujeres. Es un libro del que me cuesta mucho hablar siempre, porque es un libro en el que pasan muchísimas cosas y es muy difícil definirlo. Es un libro donde lo mágico, porque Isabel Allende utiliza el recurso del realismo mágico, incluso, bueno, fue muy comparada con 100 años de soledad. A mí no me gusta mucho comparar libros como para desvalorizarlos, porque creo que cada uno Claro, tiene... comparando como diciendo, esto es igual. como le copia copió a barata, García sí, Márquez, y también, claro. bueno, como tuvo mucho éxito, siempre hay como mucho Claro. hate, creo, a los bestsellers, o como a la literatura más comercial. Y encima escrito por una mujer, imagínate. Sí, claro. Que sí, es verdad, para mí usó mucha inspiración de García Márquez, pero sigue teniendo como un componente bastante único, La Casa de los Espíritus.
Y bueno, el libro a grandes rasgos sigue como la vida de Esteban Trueba y su familia a lo largo de varias generaciones. Pero bueno, la historia está contada por Clara, su esposa, su hija Blanca y su nieta Alba. Aunque el libro nunca explicita que está situado en Chile, eso se sobreentiende bastante que se habla de Chile. La autora da muchos detalles clave que nos llevan a entender de qué se está hablando. Se habla, por ejemplo, de Chile a fines del siglo XIX, cuando los grandes terratenientes de la oligarquía controlaban los latifundios y no existía intervención estatal. Se habla de una población analfabeta, una población desigual. Posteriormente también se va a hablar de los movimientos sociales que comienzan a crecer en el país. Y finalmente Isabel Allende nos adentra de lleno en lo que es el terrorismo de Estado. O sea, por si quedan dudas de que se está hablando de Chile, hay un capítulo que se llama El Terror, en donde se detalla bastante explícito el atentado a la Casa de la Moneda. Ujú. Entonces, en el libro, durante casi un siglo, Esteban Trueba, la columna vertebral de toda la novela, es como la representación y la figura de lo que es la mano dura, del latifundista. Es un patrón violento que comete atrocidades, pero eso en ningún momento se glorifica, al contrario, se denuncia. Y para mí es interesante ver cómo mediante estas 3 generaciones de mujeres también se simbolizan las transformaciones que el país y la sociedad vivieron. Y también son personajes que tienen esa profundidad, que tienen una historia, una voz propia. No son como entes que están flotando por ahí. Tenemos, por ejemplo, Clara, que es una mujer extravagante. Ella dice que se inspiró en su abuela para crearla. Ujú. No es una mujer típica de familia. Ella no se encarga del hogar, es desastrosa. Y al mismo tiempo tiene este componente mágico de que todo el tiempo abre la casa a que se den como sucesos sobrenaturales y cosas como fuera de lo común. Después tenemos a Blanca, que es la hija, que ella desafía el poder al enamorarse, por ejemplo, de un campesino. Vemos un amor fragmentado por las desigualdades y obviamente la desaprobación de Esteban Trueba, que nunca permitiría que su hija se relacione con alguien pobre, artista y encima con ideas socialistas. Y finalmente su nieta Alba es como el último eslabón de la cadena. Ella es universitaria durante el ascenso de la izquierda en el país. Ujú. Y comienza a participar de estas manifestaciones y más tarde es detenida en dictadura. Creo que además de este componente tan importante que tiene La Casa de los Espíritus, de haber sido un libro bisagra en lo que fue el campo de la literatura para las mujeres, también me parece importante tener en cuenta cómo todo el tiempo en la novela hay 2 personajes que escriben en sus cuadernos de escribir la vida y hacen alusiones todo el tiempo a la importancia de recordar, de mantener viva la memoria y de tener presentes y escuchar a los espíritus de la historia para no volver a repetirla. Paradójicamente, el libro en sí mismo, para mí, terminó cumpliendo un poco esa función, porque La Casa de los Espíritus es un libro que no envejece, que sabe entrelazar mucho las vivencias íntimas de la familia, con la que las sociedades latinoamericanas se ven muy identificadas, con lo colectivo, demostrando mucho esto de, lo personal también es político. Y aunque hay muchos haters de los bestsellers, me parece muy importante tampoco olvidar que fue un libro que fue publicado en 1982, en plena dictadura de Pinochet, y que recorrió el mundo entero. Y creo que por eso también, y por todo lo mencionado, es un libro tan importante. Como que a veces capaz los discursos, las cifras, el terror, el pasado se olvidan, pero lo que tiene la literatura y lo que tienen los libros y las historias de ficción, que la ficción muchas veces creo que es bastante subestimada, perduran, se heredan y son en ese sentido para mí una salvación, y La Casa de los Espíritus es tan solo una de las pruebas de todo eso. Y aparte con esto ahora que decías de los bestsellers, que que hay muchos haters, pero en realidad también a veces son la puerta de entrada a un autor o a una autora, entonces me parece que está bueno también, que sirve para eso. Sí, yo siempre lo digo, o sea, yo no empecé leyendo a Borges, claro. Yo empecé leyendo a John Green, entonces con Bajo la misma estrella. Claro, sí, me parece súper importante tampoco como defenestrar la literatura comercial en ese sentido, de que es la puerta para que mucha gente se arrime a los libros y que comience a leer. Así que a desempolvar esos libros de Isabel Allende que todos probablemente tenemos en nuestras casas, que eran nuestras madres. De sus madres, de sus abuelas. Y si no, aprovechen el sistema de bibliotecas universitarias que tenemos. También, sí. Así que, Emilia Grisoni, muchas gracias por esta tremenda columna sobre Isabel Allende. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Emi. Ya volvemos con Comunidad Udelar.